Desde muy pequeños a nosotros se nos enseña lo que debe ser normal, lo que puede suceder y lo que es imposible de suceder. No obstante, a medida también que vamos creciendo y el medio donde estamos, la sociedad, que fue quien nos puso los límites, y nosotros cuando tenemos nuestros hijos tendemos a repetir lo mismo. De vez en cuando, algunos de nosotros nos salimos de esos límites y nos arriesgamos a violentar lo que nos dijeron que era imposible, a hacer lo posible. Y cuando eso ocurre, somos sorprendidos en nuestra buena intención y por aquellos que aceptan como incambiable aquello, irremovible, lo imposible, nos llaman locos. No obstante, esos mismos que nos están a nosotros limitando o diciéndonos que eso no se puede hacer, no terminamos de entender que lo que hoy nosotros consideramos como normal es algo que antes era anormal. Si nosotros nos damos cuenta de lo que vivimos y los cambios que vamos experimentando, cómo vamos nosotros levantándonos y avanzando, cómo van las cosas ocurriendo. Decimos que la vida está pasando muy rápido y que los tiempos son diferentes, que los tiempos son otros. Podemos alegar cualquier cantidad de cosas con respecto a eso. Lo cierto es que bastó que uno solo se arriesgara y entonces cuando fue hecho lo que era imposible, lo terminamos aceptando nosotros como normal. Cuando estos grandes que comenzaron hace mucho tiempo, como Edison, Einstein y Westinghouse, todo esto, Tesla, hablaron de este tipo de instrumentación, vamos a decir tecnología. En aquel momento Graham Bell de repente se le ocurre la idea en un momento determinado de decir que podía comunicarse con una persona a través de un hilo conductor. Y cuando él lo establece, lo llamaron loco. Hoy nosotros tenemos esa comunicación en los celulares. El avance ha sido tal que se ha hecho normal el celular hoy. Y así otras cosas que considerábamos imposibles, hoy es como muy normal para nosotros. Así, cada vez que ocurren estas cosas, sabemos que tenemos una capacidad capaz de llevarnos mucho más allá de los límites que nos han puesto a nosotros. Y cuando eso tiende a ocurrir, cuando la persona escogida para hacer eso o es llamada para improvisar, si se quiere comenzar con lo nuevo que va a ocurrir, siempre le van a objetar y le van a decir que eso es una locura y que eso no se puede hacer. Encontramos más impedimentos, más límites y más trabas que cualquier otra cosa en cualquier otro momento que podamos hacer para la sociedad, la civilización inclusive donde nosotros estamos. Dios es experto en hacer cosas como esa. Decimos y conocemos que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Es un Dios que hace cosas, que hace maravillas, que nosotros a veces no entendemos cómo las hace, solamente debemos estar dispuestos. Lo que debe existir también en nuestro corazón es la disposición para creerle a Dios y llevar a cabo aquello que Él dice que se puede hacer. Mas la gente, los que están con nosotros, suelen decir que eso no se puede hacer. Cada vez que Dios llama a alguien, cada vez que Dios escoge a alguien, siempre es escogido para hacer una misión imposible. Algo que para los demás es imposible hacer, pero que para Dios es posible. ¿Y cómo llamamos nosotros eso? Lo llamamos imposible. Quiero que entienda entonces lo siguiente. Para nosotros tener lo posible, es necesario intentar hacer lo imposible. Se lo voy a repetir, para nosotros tener lo que hoy es posible, lo que hoy es normal, es necesario intentar hacer lo que es imposible o lo que es anormal. Cuando nosotros intentamos eso, casi siempre no lo vemos que es sobrenatural, pero es producto de algo que nadie conocía.
De hecho, él dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que están guardadas, los que preparó Dios para los que le aman. Si no las conoce, hombre, si no las han visto, si no las han oído, es porque no se han hecho. Y a esas cosas, si usted es de los que ama a Dios, entonces tiene algo que hacer que nadie más ha hecho, que al parecer de los demás es imposible. Y es posible que hoy estés atascado, no avanzando, no creciendo, porque consideraste, según la opinión de los demás, que lo que te mandaron a hacer no se podía hacer. Y no solamente quiero que lo entiendas hoy, como a veces nosotros buscamos, es que es posible que Dios me dé una casa. Claro, es posible que trabajes por ella también y la tengas. Es posible que Dios me dé un carro, también es posible que trabajes por ello y lo tengas. Porque lo que es imposible para ti, es posible que Dios también lo dé. Pero Dios puede usar siempre a alguien para hacer algo que a los demás le parece imposible. En todas las cosas que hace Dios y que le parecen a los hombres imposibles, siempre usa a un hombre. Y posiblemente lo que viene de aquí en adelante están sentados acá. Lo imposible de hacer que viene de ahora en adelante está aquí. Estamos sentados acá, como siempre he dicho, aquí están sentados los que van a ocupar posiciones de eminencia. Porque el hacer lo imposible te va a llevar a ocupar una posición de eminencia. Vas a ser reconocido y vas a hacer algo que primero te van a caer a piedras. Primero nadie va a querer creer en ti cuando eso ocurre. Dios es experto en hacer ese tipo de cosas. Hay solo una cosa que nosotros no la podemos hacer. Aunque busquemos la ayuda de cualquier otra cosa, no la podemos hacer. Eso es imposible para nosotros. No obstante, no es imposible para Dios. Pero es lo único que de verdad es imposible para nosotros. Más adelante lo vas a conocer. Dios se empeña con un pueblo. Dios se empeña con su iglesia. Dios escoge un pueblo liderizado por un idólatra en un momento determinado y le dice a ese idólatra que la descendencia de él va a ser como la arena del mar. Lo sacó de su tienda y le dijo que contara las estrellas, que si la podía contar, así sería su descendencia. Y dice mi Biblia que él le creyó y le fue contado por justicia. Es fundamental que la fe aparezca en esto. Si la fe no está, no te vas a arriesgar. Si la fe no está, no lo vas a intentar. Si la fe no está, no vas a procurar lo imposible. Si la fe no está, te van a limitar. Si la fe no está, te vas a quedar donde está. Si la fe no está, no vas a salir de tu lugar. No vas a cambiar la condición que tienes hoy. Es necesario la fe para saber que lo que viene es grande, que es poderoso, y para eso estás acá, para recibir una palabra y hacerte saber que lo que habías estado haciendo anteriormente, como lo estabas haciendo en tu fuerza, hasta ahora no ha dado resultado. Solo que llegaste a creer que eso no es lo que te mandaron a hacer, pero Dios te dice: yo te mandé a hacer eso, solo que te dije que no me podías dejar fuera. Mientras yo sea el que guíe, yo soy el que voy a abrir la puerta, yo soy el que voy a cerrar los negocios, yo voy a cerrar los contratos, yo voy a hacer aquellas cosas que crees tú que no se pueden hacer. Ahí estará mi mano, ahí estará mi espíritu, y entonces reconocerán que Dios está contigo en el nombre de Jesús. Llama el Señor a este idólatra y le dice a él que tiene que dejar a su familia. Tiene la descendencia de uno, salieron millones. Y un día, habiéndole dicho a ese que fue el primogénito, Abraham en ese caso, aunque el primogénito siempre será Jesús, Abraham le dice que su descendencia será esclava durante 400 años. Y ese es el tiempo quizás para que nosotros podamos demostrar humildad y la dependencia que tenemos de Dios. Un día se termina el tiempo, porque Dios a todo le pone tiempo acá. Y le dice entonces a ese pueblo, o le dice: escoge a uno de ese mismo pueblo que lo va a liderizar y que lo tiene que sacar. Y en ese momento vemos la primera misión imposible. Moisés es escogido
para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Uno solo va a librar a millones de la esclavitud. Uno solo es el que se levanta en casa para librar a la familia de la pobreza. Uno solo, una sola palabra es la que necesita para hacerle saber a los enemigos que te vejaron, que te señalaron, que te hicieron cosas que tú no querías padecer o no querías pasar y que hoy te tienen sometida. Una sola palabra te va a servir para ser libre de esa esclavitud. Una sola palabra quita la enfermedad. Una sola palabra va a bastar para que quites todo ese peso que llevas encima y toda vergüenza, y sepas que siendo hijo de Dios hay una posibilidad que viene ahora. Así le dice entonces a Moisés, escoge a Moisés, y cuando llaman a Moisés le dice: ven que yo te he escogido a ti para que liberes a mi pueblo. Inmediatamente Moisés, que aprendió, como le dije al principio, conforme al entorno, los límites que tienes, los impedimentos, lo que es normal que puede ocurrir y lo que es anormal que sabes que no va a ocurrir. Cuando Moisés sabe o se da cuenta que le está llamando para que haga algo que es imposible, que le enseñaron a él que eso no se podía hacer. De hecho, él estaba huyendo de eso mismo, que lo castigaba. Porque cuando Moisés encuentra al Señor, tenía 40 años pastando pastoreando a unas ovejas, a causa de la huida que tuvo que hacer él del pueblo de Egipto. Salió de allí. Así que cuando le dicen que tiene que ir a liberar ese pueblo, lo primero que hace Moisés es objetar. Porque lo imposible se ha permanecido en nuestra mente. Y los sueños grandes no tienen cabida en nosotros. Porque inmediatamente buscamos: no tenemos recursos, no tenemos esto, no tengo la capacidad, no lo puedo hacer. Lo único que necesitas es una palabra y la disposición en el corazón. Diga lo que tiene ahí a su lado: necesitas una palabra y la disposición en el corazón. Si usted no tiene disposición en el corazón, deje esa silla donde está sentado y se me vaya aquí. Porque no está haciendo nada absolutamente. Eso significa que no puedes hacer nada con tu vida. Y cuando se presenten los problemas en tu vida, simple y llanamente, cuando te digan que no puedes hacer, cuando el diablo te pele los dientes, cuando el enemigo te diga que no puedes, vas a salir corriendo. Y hasta donde yo sé, los hijos de Dios, los valientes de Dios, no le temen a gigantes. David se paró delante de Goliat y una sola pedrada en la frente bastó para que luego le quitaran la cabeza. Así que no nos sentamos en una silla a calentarla. No nos sentamos en un lugar a ver qué hacen los demás. Nosotros somos los que hacemos que las cosas ocurran. No esperamos a que nos acontezcan a nosotros. Nosotros hacemos que acontezcan las cosas. Y para eso estamos acá. Yo creo que la pasividad de la iglesia debe terminar. La pasividad de estar allí tranquilos, simple y llanamente esperando a ver qué cosa es lo que ocurre, qué es lo que hacen los demás. Los demás no saben lo que van a hacer porque no tienen la guía del Espíritu que tenemos nosotros. Y si no nos levantamos, ¿quién nos va a levantar? Solo el Espíritu, que está pidiendo a gritos que nos levantemos para hacer las grandes cosas. Así que escogen a Moisés y comienza a objetar y comienza a decir cualquier cantidad de cosas en ese momento. Y vemos allí que el Señor se encarga de hacer todo aquello. Envía 10 plagas y al final sale el pueblo de Egipto. Pero todavía este hombre no se acostumbraría a las cosas sobrenaturales de Dios. Y es que nosotros creemos que Dios obra una sola vez en nosotros. El pueblo ha salido de Egipto con todo lo que tiene, y de un lado está un desierto y del otro lado tiene el mar. Y por el único lado donde pueden escapar, vienen nuevamente los egipcios contra ellos. Y en ese momento vemos la imposibilidad. El Dios que mandó todo lo que permitió, o que vieron los ojos de aquellos que eran esclavos en el momento en Egipto, es el mismo Dios que hoy te va a hacer salir, te va a hacer pasar a través de ese mar. Porque tenían el mar atrás, y cuando ven que lo único que tienen es el mar, comienzan a quejarse contra Moisés y le dicen que si ellos no le dijeron, no había tierra en Egipto donde morir, que los trajo a morirse allí en ese desierto, que van a acabar con ellos, que sus hijos no van a llegar a ningún lado, que los van a destrozar. Dios no es Dios de que miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él habló y Él hará. Él dijo y no ejecutará.
Él va a hacer todo lo que dice. Él promete y Él cumple. Es el mismo Dios que prometió en aquella hora, es el mismo Dios que hoy está prometiendo. Así que cuando aquella gente, en su limitación que ya tiene puesta en la mente, ve que eso es imposible y que por supuesto los egipcios son mucho más que ellos. Además de eso, ellos nunca han agarrado una espada, y como salieron de allí, no salieron con espada, salieron con oro y con plata, pero no salieron con una espada. Así que lo que tenían en la mano era palo. Así que cuando vienen los egipcios que vienen contra ellos, inmediatamente aquella gente, lo primero que le pasa por la mente, como nos ocurre a nosotros: estamos muertos. No podemos levantarnos, no vamos a ir a ningún lado, no tenemos nada que hacer aquí, no podemos hacer absolutamente nada. Y comienzan a quejarse con Moisés. Moisés, que todavía no termina de aceptar, a pesar de haber visto las 10 maravillas que mostró el Señor delante de Faraón, y él era el que las ejecutaba. Porque vean esto: siempre que Dios va a hacer algo imposible, escoge a alguien. Delante de Faraón él iba y anunciaba lo que venía, y lo que él decía, eso ocurría, porque eso te lo decía Dios. Si te lo habló Dios, no dudes que eso va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tenemos allí. No va a ocurrir ninguna otra cosa. Dios no cambia planes después que te habla a ti. Nosotros nos hacemos los locos y nos podemos salir de eso, pero Dios no cambia los planes. Así que en ese momento le anuncian esto, y Moisés, creo yo, que para salir del paso, para decirle a aquella gente que esté tranquilo, le dice: está quieto, está tranquilo. Jehová peleará la batalla por vosotros. Hoy veréis las grandes maravillas, porque los eteos, los heveos, los egipcios que habéis visto hasta ahora, nunca más los volverás a ver. Y hoy yo te digo: está tranquilo, porque la enfermedad que estaba en tu cuerpo, la pobreza, el castigo al cual estábamos sometidos, o estamos acá sometidos en este país, nunca más lo volverás a ver. En el nombre de Jesús, nunca más verás esta costumbre, esta esclavitud, esta opresión. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese mismo momento, después de eso, le dice el Señor a Moisés. El libro de Éxodo 14, 15 y 16, cuando él le dice estas cosas, el Señor le responde a Moisés, le dice: ¿por qué clamas a mí? Y este es el choque que se genera en nosotros acá en la mente. ¿Por qué clamas a mí?, le dice el Señor. ¿Qué haces clamándome a mí? Y le dice: levanta tu vara y abre el mar. Si usted recibe esa palabra, ¿qué haría? ¿Cuánto choque le genera a usted esto acá? En eso consiste nuestra fe. Pero Moisés ya estaba, si bien es cierto, no estaba del todo entrenado. Sabía que lo que Dios decía, eso ocurría. Así que Moisés lo único que hace es tomar su vara, levantarla y abrir el mar. Quiero que te imagines el asombro de Moisés al ver cuando levanta su vara y aquellos muros de aguas comienzan a aparecer. ¿Y te imaginas cuál sería el asombro de los demás? Cuando ellos dijeron: vamos a morir aquí, nuestros hijos van a morir en este desierto. No te dijimos, Moisés, que íbamos a morir acá. Nos hubiese dejado allá en Egipto. ¿Para qué te sirve esto? ¿O para qué tienes que entender esto? Porque hay gente que está a tu alrededor, no que no te ama, sino que no tiene la misma fe que tienes tú y no tiene la misma convicción, porque ellos no han recibido la misma palabra que recibiste tú. Aquel que recibe la palabra es el que obedece, el que hace las cosas, y es el que va a usar el Señor para abrir el mar y que pueda pasar. Así que cuando otros te estén diciendo que eso no se puede hacer, si Dios te lo ha dicho, tenlo por seguro que eso va a ocurrir, eso va a pasar, el negocio se va a dar, la enfermedad va a salir, las cosas van a cambiar en tu casa, en tu hogar, en todo lugar, y las cosas van a cambiar en este país. Te vas a sorprender, pero van a cambiar en el nombre de Jesús. Dice mi Biblia que con él estaba Josué. Josué vio aquella maravilla. José se acostumbró a andar con Moisés. Y dice mi Biblia que no dejaba Josué a Moisés. Donde quiera que Moisés iba, iba también Josué. Usted tiene que aprender con quién anda.
Porque luego, después de esto, por la negativa, el miedo, los límites que tenían aquella gente en su mente, deciden no entrar a la tierra prometida que se la había dado el Señor. Y Dios, en consecuencia, le da un castigo, los pone a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Y es posible que cuando Moisés pasaba por la peña de Oreb, mandaba, mira, haz una tienda aquí, para que la gente no se dé cuenta que ya pasamos por esta piedra. Y algunos decían, oye, Moisés cree que yo soy loco, soy ciego. He pasado ya como 10 veces por aquí. Sabían, pero no eran capaces de decir absolutamente nada, por lo cual quedaron durante 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Y qué hace allí Josué? Josué está viendo lo que ocurre. Josué sabe lo que ha pasado. Josué es el único que se levanta junto con Caleb para decirle a los 12 que enviaron que Dios iba a estar con ellos y que si Dios los había llevado hasta allí, Dios ciertamente le daría la victoria y le permitiría que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Pero a veces cuando la mayoría se impone, vamos a tener que esperar un poco más. Cuando la mayoría no te quiere dar el acceso, no te pongas a luchar. Obedece la palabra de Dios. Y espera, cultiva tu paciencia, siembra mientras esperas. Y espera allí, porque llegará el momento en que rendidos ellos, o vista la condición, la situación, o te los aparta Dios porque se mueren, o simple y llanamente Dios los quita. Para que tú puedas hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero lo que Él dice que se hace porque se hace. No es que vamos a esperar a ver si alguien quiere o no. Él lo va a hacer. Así que, eliminado todos aquellos, le dice inclusive a Moisés, sube al monte porque vas a morir. No me resultas. No me sirves así. No me vas a servir a lo que yo quiero hacer. Y le dice entonces a Moisés, y escoge a Josué. Yo lo he escogido. Úngelo, preséntalo al pueblo y dile que él es el que va a estar allí guiando. Y entonces el pueblo lo único que dice, sí, nosotros aceptamos a Josué. Nada más que Jehová vaya con él como estuvo contigo, Moisés. Y Moisés sabe, le dice, no hay problema. Esa es la mayor garantía que tienen ustedes. Así que muere Moisés, la gente está en Cades Barnea, tiene que pasar el Jordán. Y cuando van a pasar el Jordán, vea, el libro de Josué, capítulo 3, allí viene él, capítulo 3, 14, le dice al pueblo, después de haberlo mandado a santificar, después que se ha encontrado Josué con el Señor, después que sabe todo lo que viene, le ha oído perfectamente al Señor que es lo que tiene que hacer, y Josué no duda. Josué toma la autoridad y entonces le ordena a este pueblo, no como Moisés, a ver qué le parece a ustedes la tierra. No, ellos dijeron esto, dijo Josué, esto es lo que vamos a hacer. No hay otra opción. Y hay veces donde vas a tener que tomar la autoridad. No tienen otra opción. No le des chance a que opinen aquellos que saben que te van a alcanzar, pero que son necesarios para tú poder alcanzar. ¿Me estoy explicando acá? Hay gente que son necesarias para que tú puedas llegar, pero gente que no la puedes dejar opinar, porque si las dejas opinar, te van a cambiar el plan. Así que Josué le dice, santifíquense, porque mañana Jehová hará maravillas en medio de vosotros. Y le dice estas palabras, ustedes irán detrás de los sacerdotes que llevarán el arca. Y aunque el Señor se lo había dicho, Josué dice lo siguiente, cuando los sacerdotes, el Jordán, según lo que dice allí inclusive la Biblia, se desbordaba en tiempos de crecida, tiempos de lluvia, asumo yo. Se desbordaba, por lo cual la anchura del Jordán alcanzaba 4 veces, 5 veces más de la que normalmente él tiene. Y él le dice, ustedes van a ir detrás de los sacerdotes que llevarán el arca. Y los sacerdotes entrarán y cuando pongan la planta de los pies sobre las aguas que bajan se detendrán y se formará un muro. Misión imposible. Pero ya no le es tan imposible a Josué. Porque aquí hay algo.
que tienes que saber. Cuando tú te acostumbras a caminar con el que hace lo sobrenatural, tarde o temprano comienzas a practicar en lo sobrenatural. Así que ve con quién andas, con quién caminas. Josué dice, mi Biblia no se apartaba de Moisés. Por tanto, veía las maravillas, vio cómo se abrió ese mar, vio las 10 plagas, vio cómo golpeó Moisés la roca, la peña, y le sacó agua a aquella gente para que tomaran cuando no había agua, y así todas las cosas que le decía el Señor que hiciera. Josué las estaba aprendiendo. Subió al medio monte a esperar a Moisés cuando estaba el Señor dándole allí los mandamientos. Conocía muy bien eso, así que Josué no duda en nada y le da la orden a los sacerdotes. Dice, cuando ustedes pongan los pies allí, cuando se mojen la planta de los pies, entonces el río, el Jordán, se detendrá. Las aguas que bajan se detendrán y se formarán un muro. Quiero que sepas lo siguiente: para hacer una misión imposible, tú tienes que arriesgar y dar el primer paso. Hay que mojarse los pies. Si no te mojas las sandalias, no puedes sacar guacuco. Pero nosotros queremos que sea Dios el que haga todo. Siempre va a usar a alguien. Ethan Hunt es el personaje que interpreta Tom Cruise en la película Misión Imposible. Y él siempre recibe un mensaje. Y ustedes conocen la película, ¿verdad? La serie. ¿Cuántos vieron la serie? No la película. Le cayó la cédula. Vea, siempre recibe un mensaje, y el mensaje precisamente es una misión imposible. Pero observe algo del personaje en la serie o en la película. ¿Cuántas veces objeta y dice que no se puede hacer? ¿Quiénes son los que objetan? ¿Quiénes han visto la película? ¿Quiénes son los que objetan? Tom Cruise objeta la orden que le dan, la misión que le dan. Los que están con él son los que siempre objetan, y él los guía, le dirige y le dice: no te vas a disfrazar así, tú vas a hacer esto. Aparecen cosas electrónicas y cibernéticas y todo, y el tipo hace aquellas cosas y tal. Tú haz lo que yo te digo, que yo me encargo de lo demás, porque tiene una confianza. Cuando Josué da la orden, es porque está acostumbrado ya que cuando Dios habla es para hacer algo imposible. Así que cuando ellos vienen, se paran en la orilla, apenas donde está el agua, y ponen la planta de los pies sobre las aguas. Inmediatamente las aguas se detuvieron. Y cuando la gente iba pasando, vuelven a ver el muro de agua, el recuerdo de aquel mar. Saben que está ocurriendo ese milagro, y lo que parecía imposible ahora es posible. Y cuando te acostumbras a lo imposible, entonces no dudas de clamar a Dios o hacer las cosas que Dios dice que tú puedes hacer. Esa es la razón por la cual cuando Josué, atravesado el Jordán, están ya en batalla, acabaron con Jericó, vienen y acabaron con Jaí, y los amorreos, los reyes amorreos están asustados, aunque Gabaón es mucho más grande que las dos ciudades que ya te ha conquistado. Ya están temblorosos, ya tienen miedo, ya saben que los que vienen allí tienen un Dios poderoso, y el que los va guiando no duda en nada de que Dios dijo que iba a hacer algo, y sabe que lo va a hacer. No sé si hay alguien aquí que le crea a Dios de esa manera y sepa que lo que viene ahora es gloria de Dios. Así que Josué no duda, y cuando Josué arma a aquella gente, ve entonces los reyes amorreos, se juntan 5, porque creen que con 5 lo van a detener. Pues mi Biblia dice que aunque se levanten 1000 gente contra mí, que se levanten ejércitos contra mí, yo estaré confiado, porque Jehová peleará la batalla por mí. Eso no lo tenga en duda. Él va a hacer algo grande y va a cambiar tu vida, te va a transformar. De aquí en adelante no volverás a ser igual.
Así que Josué va en ese momento y cuando está detrás de los enemigos, detrás de los amorreos, que ve que los reyes se le están escapando, como él sabe y conoce lo imposible de Dios y no va a dudar en ningún momento, cuando ve que el sol va cayendo y que el amorreo o los enemigos pueden huir y pueden irse escondidos bajo la oscuridad, le pide esto, ni siquiera duda en ningún momento y se para y delante del pueblo de Israel, dice mi Biblia, le dio la orden al sol. Le dijo: sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice mi Biblia que el sol se detuvo, la luna se detuvo y toda aquella victoria vino de parte de Dios. No lo dudó porque estaba acostumbrado a lo imposible. Había caminado con aquel que había hecho lo imposible. Cuando andas con Jesús, sabes que todo es posible. Cuando caminas con el que hace lo imposible, te acostumbras a hacer lo imposible. No dudas en nada. ¿Hay alguno que crea esto acá? ¿Hay alguno que vaya a hacer algo imposible? No dudamos que el Señor vaya a hacer algo. La misión de Gedeón. Gedeón le dan una misión. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, dice allí que los madianitas venían como langostas. Y para compararlo la Biblia como langosta, es porque es un enjambre que no se puede contar. De hecho, así lo dice mi Biblia, que no se podía contar. Y el pueblo de Israel había sido sometido a los madianitas. Cada vez que esta gente sembraba, venían los madianitas y le quitaban todo. Dice mi Biblia que clamaron al Señor. Y cuando clamaron al Señor, entonces vino el ángel y se le presentó allí a Gedeón, que estaba en un viñedo, estaba allí paleando, limpiando el grano. Entonces, tenía una cebada allí y él la estaba limpiando. Y en ese momento aparece el ángel, y esto es para la iglesia. Dice: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Y una vez más, no son los que están en el entorno, sino él mismo. Él dice: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué somos esclavos? ¿Por qué Maduro sigue ahí, pues? Oye, Señor, me tienen muerto bonito, pero no deja de cobrarlo. ¿Por qué siguen ahí, pues? ¿Por qué no te das cuenta de eso? Porque no te das cuenta que a ti es que te voy a usar para quitar eso, para cambiar eso. No lo entendemos. Es fácil venir y señalar tal cosa. Así que él se queja inmediatamente. Y entonces dice que Jehová le habló a él. Jueces 6:14 dice: Jehová le habla a él y le dice: ve con esta tu fuerza. ¿De quién es la fuerza? ¿De quién es la fuerza? Vamos a ver. Ve con esta tu fuerza. Nunca le dijo Dios: ve con mi fuerza. Pero le dice algo más: ve con esta tu fuerza, porque tú librarás de las manos de los madianitas al pueblo de Israel. ¿No te envío yo? Cuando Dios está contigo, la fuerza tuya se eleva a la enésima potencia. Dios y yo somos mayoría. No importa el tamaño del ejército, la misión es imposible. Entonces, si Dios está conmigo, yo sé que eso es posible. Yo sé que se puede hacer. Yo sé que voy a conquistar. Yo sé que me voy a levantar. Es posible que alguien te haya dicho a ti: no vas a poder salir, no vas a poder cambiar. Te tengo vigilado. Mira cómo te he visto. Mira, yo sé dónde está. Y algunos te van a señalar. Hoy es el día en que te armas de fuerza, te llenas del Espíritu, lleno del Espíritu. Dirás y responderás: nunca más volverás a señalarme. De aquí en adelante soy príncipe, princesa del reino, y por tanto el Padre está conmigo. ¡Aleluya! Te equivocaste.
te equivocaste aquí, no vas a venir más conmigo, no te vas a meter con el cachorro porque te equivocaste de cachorro, te equivocaste de hijo, te equivocaste de persona, te equivocaste de soldado, porque este que está aquí es como Gladiador. Máximo Meridian, capitán general de los ejércitos del sur o del norte. Eso fue lo que le dijo a Josué. Y eso fue lo que le dijo el ángel a Gedeón. Gedeón puso cualquier cantidad de excusas y le pidió pruebas al Señor. Y él quería tener la certeza de que eso iba a ocurrir, de que eso de verdad iba a pasar. Y le dijo que no tuviera problema, que verificara, que hiciera, que trajera el vellón ese, lo mojaba por debajo, por encima, alrededor, como quiera. Pero lo que yo digo que voy a hacer, eso se hará, dice el Señor. Porque bien lo dijo el profeta Zacarías. Zacarías 3:6. Porque no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, Zorobabel. ¿Estás escuchando, Zorobabel? Porque Zorobabel tenía la encomienda, la misión de levantar los muros de la ciudad y levantar la ciudad. Y a causa del enemigo se detuvo y se quedó tranquilo porque aquellos no querían que él siguiera construyendo. Y el Señor le manda a decir a través del profeta Zacarías: mira, Zorobabel, quiero que sepas lo siguiente: no eres tú, no es el ejército, no es la espada, es el Espíritu de Jehová. Y cuando el Espíritu de Jehová está con nosotros, Él puede hacerlo todo en el nombre de Jesús. Todo es posible. Aleluya. Aquel hombre iría, lucharía y le darían para ese enjambre de soldados que estaban allí, de los madianitas, le dan 32,000 hombres. Y de repente le dice el Señor: son muchos. Si viene un ejército contra ti de 500,000, vamos a ponerle un número, 500,000 soldados, y tú tienes 32,000, ya estás asustado, ¿verdad? ¿Crees tú que ellos te pueden rebasar? Te van a rebasar y ya estás asustado. Oye, pero yo lo único que tengo son 32,000. Pero viene el Señor y le dice: son muchos. Así que dile que todos los que tengan miedo se queden en su casa. Porque el que tiene miedo no puede ir contigo a la batalla. Así de sencillo. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser esposa, puede ser hijo. Pero si tienes miedo, quédate en casa, hijo. Porque me vas a estorbar. Me vas a estorbar. Como dijo Nehemías: yo hago una obra de la cual no me puedo parar. ¿Y quién te va a prosperar? El Dios en el cual he creído, Él me prosperará. Él nos prosperará. Él nos va a levantar. Él va a hacer las grandes cosas. No crea que son los hombres, es Dios. Así que le dan esa respuesta. Está haciendo todas las cosas. Y le dice: son mucha gente. Cuando corrió el rumor, dice mi Biblia, que le quedaron 20,000. Le quedaron 10,000. 22,000 se fueron. Si 32,000 eran pocos, 10,000 es menos todavía. Dígame si la misión no era imposible. Era menos todavía. ¿Y qué hace entonces? Él dice: no, todavía son muchos. Uy, Señor, llévalos a tomar agua. Y los que se inclinen, mándalos para su casa. Y los que tomen agua así, paradito con la mano, a eso lo deja. Solo 300. 32,000 era difícil. 10,000, más que difícil. ¿Y 300? Pegamos una carrera, ¿verdad? Pero ahí es donde aparece la tecnología. Vamos a ponernos la careta, vamos a hacer todas estas cosas, vamos a hacernos pasar por vamos a tomar esto, todo lo que usted ve en la película Misión Imposible. Y para que estuviera seguro, le dice: ve allá al campamento de los madianitas y escucha. Y cuando escucha que uno le está contando un sueño que tuvo el otro, dice:
Oye, yo veía que venía una gran bola, una gran masa, así como pan de cebada, que venía y chocaba contra todo nuestro ejército. Dice, oye, ¿y qué será eso? ¿Ese será para Guamachito o será para Tronconal? ¿Para dónde es eso? No, chicos, ese es Madián, aquí, Jerusalén, nada más. ¿Qué será eso? Y le dice el otro, dice, esa es la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Esa es la espada de Gedeón que viene con nosotros. Se había corrido el rumor, como en el tiempo de Josué en Jericó, se había corrido el rumor que Dios había levantado un varón valiente y esforzado que iba a dar cuenta de todos los madianitas y de todos los enemigos del pueblo. Así mismo, si te levantas hoy, darás cuenta de todos los enemigos de tu casa, de todos los enemigos tuyos y de todos los enemigos que quieras eliminar. Nunca más los volverás a ver en el nombre poderoso de Jesús. Quítate esa pobreza, quítate la escasez, quítate los impedimentos, quítate la pandemia, quítatela. Se levanta Gedeón y va justamente contra su ejército. Le dice, lo único que van a llevar es una trompeta en la mano y una tea, una antorcha. Esa antorcha va a ir cubierta con un cántaro. Y cuando yo le dé la señal, ustedes van a hacer sonar esa trompeta. Vamos a gritar y vamos a romper el cántaro para que vea el enemigo dos cosas muy fundamental: la alabanza que le damos al Señor y la luz del Espíritu Santo que nos acompaña. Y ante esas dos cosas no hay enemigo que se pare. Así que en ese momento llegaron en la noche, rodearon el ejército que estaba allí, y apenas aquellos 300 hombres sonaron la trompeta, rompieron el cántaro, y cuando oyeron el grito, aquella gente se mataron entre ellos mismos. Gedeón nunca pensó ganar una batalla de esa manera, como a veces nosotros no lo imaginamos. Y Dios suele hacer cosas de esa manera. Esto nos indica, señores, que cualquier cosa, como Él dijo, cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, si creyéramos en el corazón, se la pedimos a Él, la vamos a tener. Lo que declares, lo que digas, si lo crees en el corazón, te será hecho. Les dije entonces que hay una sola cosa que no podemos hacer nosotros. Libro de Lucas, capítulo 18, tiene allí una escritura, una parábola, un pasaje, y que comienza justamente 18:18. Dice allí lo siguiente: dice que vino un hombre importante. Dice allí, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, ¿con qué? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Alguno puede hacer eso por su propia cuenta? ¿Qué haré? Un hombre importante de la sinagoga. Si vino a Jesús, sabía quién era Jesús. Si vino allí, si estuvo en ese lugar y vino a buscarlo y le vino a preguntar eso, es porque sabía que Jesús tenía la respuesta para eso. Ya conocía. Ese es el momento o los últimos días de Jesús. Ya Jesús se está preparando porque va a la cruz. Así que ya habían transcurrido prácticamente casi los 3 años de ministerio de Jesús, y la fama de Jesús la conocían, sobre todo estos que eran principales en la sinagoga. Así que cuando él va allí a hacer esa pregunta, sabe ciertamente que Jesús tiene la respuesta para eso. Y cuando llega en ese momento, le pregunta: Maestro, ¿con qué heredaré la vida eterna? Y le dice Jesús, la respuesta de Jesús es: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno. Bueno solo es Dios. E inmediatamente no le da chance a que él responda la pregunta que le hizo, sino que le agrega algo más. El versículo 20 le dice allí lo siguiente: los mandamientos, ¿sabe? Vea eso que está allí. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás,
no matarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Así que, si se da cuenta, él le nombra allí 5 mandamientos que tiene que ver con él mismo. Esos mandamientos son inherentes a nosotros. Los otros 5 mandamientos que no le nombra Jesús tienen que ver con Dios. Y es lo que identifica, o la razón por la cual yo he llamado este mensaje Misión Imposible. Porque Jesús, que no le nombra estas cosas, hay uno, el último mandamiento, según ese decálogo de mandamientos que tenemos nosotros allí, es no codiciarás. Y el primero es que nosotros debemos amar al Señor, a Dios, por sobre todas las cosas. Cuando Él le responde, Él le dice, estas cosas las he hecho desde muy temprano, desde muy pequeño. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Te falta una sola cosa. Le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo al pastor. ¿Sabe que las iglesias, a veces nosotros para manipular eso no entendemos el contexto de lo que está hablando Jesús y lo aplicamos para eso? Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque está tratando con esos 5 mandamientos que tienen que ver la relación que tú tienes con los demás. ¿Y por qué te hice a manera de chiste y dáselo al pastor? Porque posiblemente, si el pastor te los pide, tú se los das. ¿Cuánto lo haría? Ay, Dios. Son más duros que una pedra cerquita. Posiblemente, ¿verdad? Tú se los das o a alguien en específico, sobre todo si está en alguna posición, tú se los das. Pero si te dicen que se lo tienes que dar a alguien que ni siquiera conoces, como que te duele más, ¿verdad? Y ahí es donde comienzas a escoger y dices, oye, no, no te voy a dar 2 bistecs, te voy a dar la mitad de uno. Y vas bien. O sea, hace esa diferencia. Entonces Jesús le dice, te falta una sola cosa. Esa sola cosa tenía que ver con esos 5 mandamientos. Entonces, cuando él vino y se plantó allí delante de Jesús, dice mi Biblia que escuchó aquello y se entristeció mucho y se fue, porque tenía muchos bienes. Y luego Jesús viene y dice esto que mucha gente dice, que ser rico es malo. Dios quiere que sea rico. Dios quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú sepas. Y hay otras 2 parábolas más. En Mateo 6, por ejemplo, Él dice que no hagas tesoro en la tierra, porque aquí viene la polilla, se lo come. El orín lo corroe. Y aquí los ladrones lo roban, lo minan, dice. Haz tesoros en los cielos, que allá ni la polilla se lo come, ni el orín lo corroe, ni hay ladrones que te lo roben. Y dice allí, porque la riqueza de los hombres, porque donde está el tesoro de los hombres, allí estará su corazón. Y este hombre tenía su corazón con sus bienes, por lo tanto, si se desprendía de él, moriría. Y eso no quiere decir que Jesús te está diciendo que te desprendas de bienes o que ser rico es malo. Por el contrario, hubo uno que se acercó a Jesús en Lucas 12 y le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta su riqueza, sus bienes, su viña, su herencia, que la parta conmigo.
Si ellos eran herederos, él ya era parte de esa herencia. ¿Está entendiendo eso? Si mi hermano y yo estamos recibiendo una herencia y la herencia viene de los padres, la ley dice que a partes iguales nos va a tocar. Pero luego yo vengo y digo, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Yo tengo la mía, pero quiero también la mitad de él. Entonces él le dice el Señor, que tenga cuidado con eso. Cuídate de la codicia y de la avaricia. Porque la riqueza de los hombres no consiste en los bienes que tiene. No tiene nada que ver con eso. Si tiene que ser rico para con Dios. Y entonces le da una parábola inclusive allí. Y le dice que vino un hombre que teniendo una hacienda, ha producido tanto. Y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para guardar esto? Ya sé lo que haré, alma. Llenaré mis graneros, derribaré esos graneros, los haré más grandes y allí guardaré todas estas cosas. Entonces te diré a ti, alma, ahí tienes para comer, regocíjate allí. Y dice el Señor, necio, esta noche vendrán por ti. ¿Y quién heredará lo que tú trabajaste? Hay que ser rico para con Dios. Pero ninguna de esas cosas implican que tú no tengas bienes o que no seas rico. Por el contrario, el que entiende y conoce esto y no procura ser rico, no solo para con Dios, sino para con él mismo, está fuera del reino. ¿Cómo así, pastor? Ya lo va a ver. Cuando Jesús está allí, que aquel hombre se va, Jesús dice esto. Ciertamente, de cierto les digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Eso no es imposible. ¿Es posible o es imposible? Algunos vienen y dicen, no, es que había una puerta ya en Jerusalén que tenía forma de aguja y por ahí pasaban los camellos. Yo nunca lo he leído. Y si la tenían, ok, algunos de verdad sí lo dicen. Pero creo y estoy seguro que Jesús no se refiere a eso. Jesús te está diciendo algo que es imposible. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico a los cielos. Y ellos dijeron inmediatamente, cuando escucharon aquello, los que oyeron, dice allí, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús no se está refiriendo al hecho de que tú tengas o no tengas riqueza, sino que lo está comparando porque faltan 5 mandamientos que tú no puedes guardar porque la avaricia está allí. Y tu Dios no es Dios el cual dice que tú le obedeces. Tu Dios son los bienes que están allí. Tu Dios es tu esposa, tu Dios es tu hijo, tu Dios es tu carro, tu Dios es tu trabajo. Por esa razón, cuando tienes que asistir a la iglesia, no vienes porque dices que estás ocupado haciendo estas cosas. Tienes que trabajar. Y nadie ha dicho que no trabajes. Entonces, cuando ves esto, Jesús, que dicen esto, los que oyeron, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. La salvación no es posible para los hombres si no es por medio de Dios. Cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, entonces sabemos que somos hijos, y si somos hijos somos salvos por su sangre poderosa que nos guarda y nos protege. Tienes que estar bajo la cobertura, bajo el manto de Jesús para que sepas que eres salvo. Nadie, ninguno, por obra, por cualquier otra cosa que haga, se llegará a ser salvo, sino que por el contrario, necesitas del Santo Espíritu de Dios para levantarte y para saberte hijo de Dios y miembro ciudadano del reino de los cielos. Aleluya. Pedro, que está allí, siempre hay Pedro, le dice inmediatamente, Señor, y nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos nosotros? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Y ahí es donde yo digo que este joven rico pudo haber sido ese tercer apóstol, porque le dijo que le diera eso a los pobres y que lo siguiera a él. A pocas personas Jesús le dijo directamente: sígueme. Y solo 12 aceptaron eso. Después de los 12, a todos los que le dijo que le siguieran, ninguno lo siguió. Así que Pedro viene y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús, para que vean que el Señor no tiene problema con la riqueza o con los bienes que tú debes tener y que quiere Dios que tú tengas, Él responde. Ahora en el libro de Marcos, quiero que lo veas allí. Marcos 10:29, vea la respuesta de Jesús. Y se respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba. ¿Cuántas veces? ¿Quiere Dios que tengas o no tengas? Hasta 100 veces más en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. No solo quiere que seas salvo, sino que tengas también bienes en sobreabundancia. Lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Alguno te va a decir: no, pero tú vives pensando nada más en eso. No te han dicho tal cosa. Todo en su lugar, todo como debe ser. Porque todos los dos anteriores ejemplos que te di, tanto los de Moisés como Josué y como Gedeón, los hizo el Señor para que esta gente fuese libre, tuviese en sobreabundancia. No tiene problemas el Señor con que tengas 10 carros, 10 aviones, 50 edificios, una red hotelera, industria, dueños de telecomunicaciones, satélites y todas esas cosas, que sé que cuando entiendes esto comienzas a trabajar de a poco y después llegarás a tener esa gran abundancia que esperas del Señor, seguro de que el Señor hará algo imposible para los hombres, pero posible para Él. En el nombre poderoso de Jesús vienen las cosas grandes. ¡Aleluya! Solo tienes que creerle a Dios. Solo tienes que saber que si Él te lo dijo, eso es posible. Si Él te lo dijo, todo lo que tienes que hacer es avanzar, creer. Te va a dar el chance el Señor de pedir unas cuantas justificaciones, algunas cosas que de repente van a estar por allí. Vas a querer como Gedeón: mira, ¿cuál es el vellón? Mójamelo por encima, mójamelo aquí abajo, ahora que se moje alrededor. Señor, oye, hasta que le digas: aguántate ahí, Señor, no pases de aquí hasta que yo no te dé esta ofrenda. Porque Gedeón precisamente, dice mi Biblia, que no sabía quién era el que hablaba con él. Y de repente, como que llega la revelación. Y dice mi Biblia, y de repente se dio cuenta, supo que era Jehová el que hablaba con él. En ese momento le da una ofrenda. Ahora, si llegamos a creer nosotros que eso es imposible, nosotros vemos a Pedro, ese que preguntó allí esa cosa. Y después de Pedro, o juntamente con Pedro, vemos a Pablo. ¿Cuándo puedes llegar a pensar o llegar a creer? Vea, si alguien está enfermo y tú estás allá y lo traen acá y dice: pastor, ora por él. Es lo más seguro que tú hagas. ¿Y por qué pides al pastor que ore por él? Porque tú consideras que eso es imposible para ti. Si falla, que falle el pastor. Y si se levanta, gloria a Dios. Y así es como debe ser.
Si fallo, fallo yo. Y si tengo victoria, gloria a Dios. Pero la cosa se pone color de hormiga, vamos a decirlo así. Si cuando tú traes a la persona acá, te lo voy a poner más drástico. Alguien está muerto, pastor, ven a orar para que lo resucite. Porque tú dices que tienes el espíritu y tienes poder y eso, ora ahí para que resucite ese muerto. Y tú vienes a pedir eso muy espiritualmente. Ora. ¿Y qué tal si el pastor te dice, tú también puedes orar? Ora tú por ese muerto. ¿Qué harías? ¿Lo harías? Alguno un poquito más atrevido diría, bueno, yo oro, si se levanta, se levantó, y si no, bueno, es que está muerto. Lo que quiero decirte con esto es que cada uno de esos personajes que te hablé, así como Jesús, creyeron. No que ellos lo podían hacer, no que otro lo podía hacer, sino que Dios lo podía hacer. No importa el instrumento que el Señor use, cuando hay fe, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y al que cree, todo le es posible. Y el que cree hoy va a cambiar y se va a levantar y va a acabar con todos los enemigos, y todo aquello que te oprimía se va a acabar en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguno acá que le haya bendecido esta palabra, quiero que le den ese fuerte amén al Señor, que le den